Hola a todos. Mi nombre es José Gregorio Nieto Díaz, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta oportunidad les presentaré un tema de vital importancia para cualquier practicante de las leyes del derecho, como son las relacionadas con la identidad, las personas naturales, el Estado civil y la emancipación y otros aspectos relacionados. Para tal fin, inicialmente, se define la identidad según lo propuesto por Luna en el 2012, como un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. La identificación es la demostración y la materialización de todas las características de la identidad. El mismo autor expresa que la identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. Es una institución que permite distinguir a una persona de otra. Es aquel elemento de derecho que permite establecer con precisión y certeza que una persona es esa y no es otra. ¿Cómo se caracteriza la identidad? Le concede a la persona derechos y deberes, y a la vez la identidad se individualiza para disminuir los derechos y los deberes y distribuir los deberes. Para ello, la prueba de la identidad, que consiste en comprobar que esa persona es esa y no otra, se denomina identificación. Una de las características más importantes de la identidad es que se constituye en uno de los derechos fundamentales de todo ser humano y es necesario para poder beneficiarse de todos los derechos. En virtud de ello, desde el momento de su nacimiento, toda persona tiene derecho a obtener una identidad. La identidad incluye el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento y el sexo y la nacionalidad. Es la prueba de la existencia de una persona como parte de una sociedad, como individuo, que forma parte de un todo, y es lo que caracteriza de la diferencia de los demás. Por lo tanto, desde su nacimiento, el niño tiene derecho a tener un nombre y un apellido. Todo niño debe ser registrado inmediatamente después de su nacimiento, ya que los padres tienen la obligación de informar el nombre y el apellido y la fecha de nacimiento del recién nacido. Esta acción supone el reconocimiento inmediato por parte del Estado de la exigencia del niño y la formalización de su nacimiento ante la ley. Además, su registro permite al niño preservar sus orígenes, es decir, las relaciones de parentesco que lo unen con sus padres biológicos. Ahora bien, según las circunstancias en las que se adquiere la nacionalidad, esta puede ser de dos tipos: nacionalidad originaria o por sangre, que el niño adquiere la nacionalidad de sus padres desde el momento de su nacimiento, y la nacionalidad por residencia. Aunque sus padres posean otra nacionalidad, el niño adquiere la nacionalidad del territorio en el que nace. La nacionalidad se obtiene al registrarse en el registro civil. Es un elemento muy importante, ya que es el primer lugar que supone el vínculo entre la persona y la ciudadanía. Y el segundo lugar constituye la pertenencia de una persona a una nación. Definitivamente establece la calidad de una persona en razón del nexo político jurídico de la que une la población constitutiva de un Estado. Según el artículo 15 y 16 del Código Civil, las personas se caracterizan en naturales y en jurídicas. Son personas naturales todos los individuos de la especie humana, y las jurídicas todos aquellos entes que, sin tener existencia física, les conceda actitudes y cualidades para ser sujetos de derecho. Otro aspecto de suma importancia dentro de la legislación venezolana relacionado con la identidad de las personas naturales es lo relacionado con el Estado civil, entendiéndose como la situación que pertenece a una persona natural, física, en relación a su circunstancia personal y a su legislación. El Estado civil es una situación personal en la que se encuentran las personas en un determinado momento de su vida. Las circunstancias personales que determinan el Estado civil pueden ser la edad, la filiación y el soltero y el ser casado. Aunque son circunstancias duraderas, pueden cambiar. El Estado civil determina la capacidad de obrar. El Estado civil
Determina la situación jurídica de las personas, otorgándole determinadas facultades dependiendo de sus circunstancias. Ahora bien, ¿qué contiene el Estado civil? Los datos que constituye el Estado civil son: el nacimiento, nace la personalidad, la defunción, la filiación, el matrimonio. Según el matrimonio puede ser separado judicialmente, divorciado, casado o viudo. Nombre y apellido, emancipación, nacionalidad, venezolano o extranjero. Edad, según la edad, puede ser mayor de edad o menor de edad. Tutela, puede estar incapacitado judicialmente. Sexo, hombre o mujer. Algunas situaciones que genera el Estado civil son dependiendo de la edad. Hablaremos de la independencia personal. La mayoría o la minoría de edad o emancipación depende de este dato para poder participar en las elecciones, casarse, etc. B. Dependiendo de la situación familiar. Hablaremos del soltero, el casado, el viudo, lo que conlleva distintos tratamientos fiscales en algunos aspectos. Y el C. Dependiendo de la nacionalidad, vecindad o extranjería, las consecuencias de las que caracteriza en determinados trabajos o residencias. Es importante destacar que el Estado civil debe estar inscrito en un registro público accesible a los demás para que se puedan verificar por terceros. ¿Cuál es el registro civil? El registro civil es el registro que otorga actas donde se prueba y se otorga de pleno derecho el estado civil de las personas. La capacidad en sentido jurídico. La capacidad jurídica, o simplemente la capacidad, es en derecho la actitud de una persona para ser titular de relaciones jurídicas o bien la actitud de una persona natural para actuar por sí misma en la vida civil. La capacidad va paralela a la personalidad y debe ser necesariamente persona para tener capacidad. Según el artículo 19 del Código Civil venezolano, el mayor de edad es mayor de edad quien haya cumplido los 18 años. El mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil, con excepciones establecidas por las disposiciones especiales. En efecto, por ser la capacidad una noción esencialmente relativa, puede graduarse a menor o mayor medida. Esto permite distinguirla y clasificarla. Los menores. Desde la lectura jurídica, los niños son reconocidos como menores, expresión de una diferencia que se destaca con la denominada jurídico-conceptual, menor de edad, de modo que puntualiza, determina, caracteriza, lo define también jurídicamente. El concepto menor tiene extensión extrajurídica por el efecto de que en lo social determina el derecho de una función normativa, siendo referente la que la caracteriza socialmente. La denominación concepción de menor constituirá una categoría, un estatus de la persona respecto a la categoría de mayor, que con el resultado de condición le permite la minoridad. La minoridad refiere a características o particulares que configuran el objeto o el sujeto en discusión. La particularidad del sujeto está en disciplina, pero no plenamente desarrollada en su aspecto biológico, psíquico y por consecuencia tampoco en lo social. Ser de formación cuyo incompleto desarrollo requiere su resguardo. Si es menor, resulta según González de Solar en el 2017, el ser menor es necesario de protección jurídica en razón de su edad. Estas normas tienen indudablemente por objeto al menor de edad, quien emerge como el discutido objeto de ese campo jurídico que atiende a sus particularidades con mira a su protección, lo que determina la exigencia de su estatus jurídico particular. Una modalidad del Estado civil que denominado estado de minosidad y que clasifica al sujeto asignándole un establecimiento singular dentro de la sociedad. Referencia destacada por el sujeto del derecho de menor, está comprendido y consecuencia determinada de su edad. La mayoría de edad. Según el Código Civil vigente, en la situación de la persona que ha alcanzado, determinada por la ley de manera general y abstracta, a los fines de contribuir por vía de presunción legal, la plenitud de su capacidad de obrar, cesando a su vez del sostenimiento de otra persona.
El Código Civil, en el artículo 18, establece: es mayor de edad quien haya cumplido 18 años de edad. El mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil, con las excepciones establecidas en las disposiciones especiales. La mayoría de edad representa un cambio de estado jurídico. La persona ya no será menor, lo cual representa el libre gobierno de su persona. La mayoría de edad sale de la patria potestad y es el estado jurídico. La persona ya no será menor para obrar, además capaz de todos sus actos en su vida civil. Existe la presunción de capacidad, ya que el mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil, lo cual no impide que pueda exigirse una capacidad especial en materia delictual. No es importante la edad de la persona, sino el hecho de haber actuado o no con consentimiento. Los mayores incapaces. Cuando el mayor de edad no se encuentra en uso de sus capacidades mentales, es cuando la manera de habituar de la persona se encuentra en una situación que no juzgue, que lo reconozca por la capacidad plena. Casos extremos en la cual la ley prevé la intención de la persona, con los cuales quedará sometido a una incapacidad. Casos menores graves de la ley prevé habilitaciones, inhabilitaciones a las personas. La emancipación en Venezuela. El Código Civil en el artículo 42 establece prevista dos formas de emancipación: la emancipación legal y la emancipación voluntaria. Sin embargo, en la actualidad, según el Código Civil del 1982, gracias al establecimiento de la mayoría de edad, es a los 18 años. La emancipación solo quedó establecida en el matrimonio del menor de edad. En el artículo 382 del Código Civil se establece que el matrimonio produce el derecho de emancipación y la disolución del matrimonio no la exige, al menos de que sea por anulación, y en este caso solo pierde él o la contrayente que la actuó de mala fe. Diferencia entre emancipación y la mayoridad. La emancipación otorga al menor el libre gobierno de su persona, pero será necesaria la autorización del curador para casos especiales, mientras que la mayoría otorga a la persona la capacidad plena de negociar y procesar. La emancipación en Venezuela solo se produce por la vía del matrimonio, mientras que la mayoría es una situación de pleno derecho que se produce al cumplir los 18 años de edad. La emancipación podría extinguirse en la anulación del matrimonio, que se produjo solo para el contrayente que actuó de mala fe, mientras que la mayoría de edad no cesa por ninguna circunstancia. La emancipación produce la capacidad plena, mientras que la mayoría sí lo hace. La patria potestad. Según la LOGNA, se entiende por patria potestad el conjunto de deberes y derechos que los padres en relación con los hijos no han alcanzado la mayoría de edad tiene el objeto de cuidarlos, desarrollarlos y la educación íntegra de sus hijos. Artículo 347. La titularidad de la patria potestad, de acuerdo a la LOGNA, para ejercer la patria potestad conjuntamente con otros progenitores o solo, se requiere tener la titularidad de la patria potestad y no haber sido privado de plena propiedad por derecho judicial sin haber sido destituido de ella. Dentro de la LOGNA, la titularidad de la patria potestad se rige por normas dictadas para 3 supuestos, en las cuales se regula también el ejercicio de la patria potestad: la titularidad y el ejercicio de la patria potestad dentro del matrimonio y la titularidad del ejercicio de la patria potestad fuera del matrimonio. Finalmente, la ley añade que cuando el padre y la madre ejercen de manera conjunta la patria potestad sobre sus hijos comunes, habiendo fuera del matrimonio, los desacuerdos se resolverán en la misma manera que se resuelven los acuerdos en caso del ejercicio del conjunto de la patria potestad sobre los hijos comunes habidos en el matrimonio. LOGNA, artículo 450. Gracias.